Hay una imagen que está circulando en las redes sociales de un grupo de personas vestidas con atuendo militar y encapuchadas, y cada una de esas personas tiene un arma. Llevo años en este ejercicio periodístico señalando que el problema de este país es un problema que hay un comercio de este tipo de productos que no tiene ningún control, y que para que esos productos puedan pasar por nuestras fronteras hay millones y millones y millones de pesos o de dólares que andan circulando sin que nadie se dé cuenta. O si se dan cuenta, pues se hacen a un lado. Pero por primera vez, ahora sí, podemos decir que hay una radiografía de este tipo de productos. Y lo único que puedo decir es que confirma lo que siempre he dicho, que estamos a expensas de que cualquier persona, en cualquier pleito o en cualquier circunstancia, resulte ser un maldito. Y eso a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. No me gusta la polémica, me encanta. Por eso te convoco, pueblo informado, a que no te quedes callado, para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Estamos en un auténtico peligro, y lo pongo en ese tono y en esa forma. En cualquier momento, por cualquier pleito, no te va a salir una Lady Piñata, te va a salir un Lord no sé qué o una Lady no sé qué, que va a ser capaz de hacerte cosas horripilantes, porque circulan libremente estos artefactos que nos hacen daño. La verdad es que yo he pedido durante toda la vida que haya una especie como de radiografía de esta situación, y por fin hay. Ahora, ya tenemos la radiografía, ya sabemos el diagnóstico, falta la cura, y para la cura, pues por lo pronto conocer cuál es el problema, y el problema son muchos datos que te voy a ir dando para que entendamos cuál es la dimensión de todo esto. 1 de cada 5 armas que circulan es de procedencia legal, es decir, 4 de cada 5 no son legales. El flujo es de 468,737 que fueron adquiridas, entre otras, por las fuerzas del orden. En 10 años ingresaron ilegalmente 2 millones. Hay 1,680,000 en números redondos que faltan por recuperar. En total son más de 2,166,000 entre legales e ilegales, y son muchísimas. Y bueno, pues esta radiografía que presenta la Sedena a través del secretario Luis Crescencio Sandoval, pues nos da tan solo un balance de algo que hemos estado solicitando en todo esto. Las Fuerzas Armadas adquirieron 18,000 entre 2009 y 2019. ¿Qué se hace con 18,000? Bueno, simple y sencillamente para que nos demos una idea de lo que todo esto significa, a particulares que cuentan con licencia para portar armas expedidas igualmente por la Sedena, comercializó 113,000 armas, de las cuales 8,000 se adquirieron en la presente administración. En pocas palabras, el 70% fueron fabricadas en Estados Unidos,
El resto de diferentes lugares como española, italiana, austriaca, entre otros países. Entre las armas que fueron reportadas, robadas, extraviadas con licencia suman 2 millones. De estas 332,000 fueron recuperadas. En Estados Unidos, fíjense nada más este dato, hay 133,000 negocios con licencias. 22,000 están en los estados fronterizos. De acuerdo con la gente de Estados Unidos, se estima que ingresan cada año 200,000 a través de Tijuana, El Paso, Laredo, McAllen, Brownsville y todo lo demás. Bueno, pues ahí están los datos que, pues más que otra cosa, lo único que yo quería era reconfirmar y reconfigurar lo que he estado diciendo durante toda una vida. Este es una radiografía, unas cifras, unos números. Vamos a ver si esto de alguna manera, pues más allá de si es cierto o no es cierto, o contabilizar una por una, pues está muy complicado. Pero a la hora de la hora, ahora sí que a la hora de los trancazos, el bien sale perdiendo con el mal. Yo no soy muy fan de este tipo de situaciones. No soy para nada una persona que de alguna manera le interese promover el uso de armas, para nada. Pero sí sé que hay un clima que permitiría la legalidad a través de la ilegalidad. Es decir, entre más legal se convierta en esto, entre más abierto se convierta esto, será mejor. Pero eso no solamente, y quiero concentrarme en esta parte de la historia porque de alguna manera es ahí cuando uno pues podemos decir que entiende cuál es la situación. El punto fronterizo es el que está en peligro. O sea, por nuestras fronteras, y quiero que quede muy claro eso, por nuestras fronteras están circulando armas en forma ilegal. ¿Cómo le hacen? Pregunto, ¿cómo le hacen? Lo hacen, si lo hacen abiertamente, vía corrupción. Y si lo hacen cerradamente, también es vía corrupción. Por eso cuando ocurren estos sucesos en Estados Unidos, pues uno no tiene que sorprenderse. Más bien, la sorpresa sería que no hubiera más. Acaban de detener a una persona con un chorrotal de este tipo de productos. Un chamaco igual que el otro, un pobre escuincle, que tienen acceso a este tipo de servicios. Servicios donde, pues con toda la facilidad del mundo, se muestran en las redes sociales, como se mostró este grupo, que pues me imagino que ya vieron esa imagen. Entonces, bajo estas condiciones, es muy difícil. Si a esto le añades no solamente las armas, sino los productos que procesan y las componendas que hay con los distintos grupos políticos, con las distintas maneras de gobernar en este país, pues entonces dice uno, ¿y esto cómo se va a solucionar? Por lo pronto aquí ya hay un dato, ya hay un número. Estas 2 millones y pico de productos, pues nos pueden dar más o menos una idea, ya un poco como explorar si esto es cierto, si no es cierto, si es una baja cantidad o una alta cantidad o es la realidad. Yo no quisiera especular en ese sentido. Se me hace, a final de cuentas, que es un número y que ese número podrían ser 2 millones o podrían ser 3 millones o podrían ser 20 millones y de todos modos para nuestra mente eso no significa nada. Lo que sí significa es que no sabemos si el vecino, el que tenemos, tiene ese tipo de productos. Si el que está sentado junto a nosotros en un restaurante tiene ese tipo de productos.
Si el que está pues en el auto y que hay un conflicto donde te le cierras, te le vas o le pitas, pues no sabemos si ese cuate vaya a tener alguno de estos tipos de productos y ahí te ves. Por eso, insisto, que hay que poner en la mesa qué hacer. Ya tenemos una cantidad, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que eso no crezca? Para que eso no llegue a manos ilegales, para que eso no se convierta en un peligro hacia nosotros, para que eso no nos afecte en nuestra vida cotidiana. Hay muchas formas de hacer el mal, pero desgraciadamente, la gente que hace el bien o que procura el bien por nosotros mismos, no tiene el suficiente equipo para enfrentar a ese tipo de grupos. Si a eso le sumas que están coludidos, si a esto le sumas que están unidos, si a esto le sumas que hay mucho dinero de por medio, entonces esta lucha va más allá de un número de elementos que se encarguen de nuestra seguridad. Tampoco es una cuestión de convicciones o de creer o de rezar o de saber. Ahí está el número, ahí está la cifra. Y a mí me preocupa. Me preocupas tú, me preocupo yo y todos los que no tenemos nada que ver en este asunto, pero que podemos ser víctimas en cualquier momento. Y eso a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.